Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este tan interesante espacio. Lo que vamos a abordar en este tiempo es cómo los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, siembra otoños invernales, tienen un aporte en el manejo de malezas. En el manejo de malezas integrado. ¿Por qué integrado? ¿Por qué puesto en esta manera? Porque no es un manejo integrado de malezas como sistema en sí, porque eso es una cuestión realmente que hoy por hoy nuestros sistemas productivos no lo pueden abordar. La idea es integrar diferentes alternativas culturales y de control de modo de racionalizar este manejo. En ese ámbito, los cultivos de cobertura tienen mucho para ofrecer. Los cultivos de cobertura, como sabemos, tienen un rol dentro del ecosistema, del agroecosistema, como se está tratando en estos días, que es muy diverso. Es muy diverso y muy variable. Allí está detallado que dentro de uno de los aportes que tiene, dentro de uno de los objetivos que tienen los cultivos de cobertura dentro del sistema es reducir o minimizar la invasión de las malezas, la invasión de malezas en el sentido amplio, ¿no es cierto? Es decir, allí tenemos una alternativa que viene a ofrecer una gran potencialidad. ¿Cómo modula esa incidencia los cultivos de cobertura en las malezas? Eso lo podemos separar o clasificar en dos partes. Uno es la incidencia que el cultivo de cobertura tiene en pie. En nuestro caso, al ser de siembras otoño-invernales, son sobre malezas otoño-invernales primaverales. Es un efecto fuerte que generan sobre cultivo en pie. Allí vamos a ver efectos fundamentalmente en la dinámica de emergencia y en la demografía, y en lo que tiene que ver con la interferencia. En la dinámica de emergencia y demografía altera los patrones de emergencia de las malezas y obviamente también altera los procesos demográficos de una maleza, es decir, modifica los estadios que tiene una maleza a lo largo de su ciclo, como así también las tasas de producción, es decir, el número de individuos que pasan, por ejemplo, del estado de plántula a roseta, o de roseta a adulto y de adulto a semillazón. Los cultivos de cobertura tienen una incidencia muy importante en los procesos poblacionales de las malezas. Por una cuestión de tiempo no vamos a ver esos datos, pero es un efecto realmente importante. La otra cuestión tiene que ver con la interferencia. Interferencia allí hay que dividirla en lo que tiene que ver con la competencia, estrictamente hablando, que es la competencia por recursos aéreos, radiación solar y o subterráneos, agua y nutrientes. Allí un cultivo de cobertura en pie genera un efecto competitivo importante sobre las malezas. Y el otro efecto que aporta la interferencia es los procesos alelopáticos, que si bien importantes, no van a tener la misma preponderancia que el proceso de competencia. Por otro lado, ahora vamos a ver después de ejemplos de cada uno, tenemos el efecto que generan los residuos de estos cultivos de cobertura. Los residuos que van generando tienen que ver fundamentalmente, dependiendo de la naturaleza de ese residuo, van a interferir obviamente en la dinámica de emergencia y en la demografía,
pero ya de malezas de emergencia primavera o verano, y con un fuerte ajuste poblacional sobre las mismas, y allí juega un rol fundamental lo que es la cantidad y la calidad de ese residuo. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. En lo que tiene que ver con el efecto de cultivo de cobertura en pie, un elemento clave, este es un trabajo llevado a cabo por Webster en Estados Unidos sobre Amaranthus palmeri, donde lo que está interesante ver es que ese cultivo de cobertura, la materia seca aérea que el cultivo de cobertura puede producir es la variable, digamos, determinante en la interferencia sobre el malezamiento. Acá vemos en este ejemplo, como para ilustrar cómo el incremento de la materia seca aérea del cultivo de cobertura incide sobre el porcentaje de control de a 6 semanas después de la emergencia de Amaranthus palmeri. No importan los números, lo que interesa ver es cómo el incremento de la materia seca aérea aumenta el porcentaje de control de esta maleza. Tengamos en cuenta que está marcado el rango 6.000, 8.000 kilos de materia seca aérea por hectárea, que es un rango alcanzable dentro de nuestras zonas productivas, dependiendo obviamente de las condiciones edafoclimáticas, pero lo que podemos ver es que en estos casos el efecto o el porcentaje de control sobre esa maleza tiene que ver con, va entre 60 al 75%, es decir, hay una fuerte incidencia, pero no es un efecto inhibitorio de la maleza. Los efectos inhibitorios se alcanzan a valores de materia seca aérea que quizá, muy probablemente, en nuestros sistemas productivos no sean alcanzables. Pero es importante tener en cuenta cómo funcionan, qué variable es la determinante para saber cómo incide en la productividad de una maleza. En lo que tiene que ver con datos locales, estos son experimentos que llevamos adelante en la zona de Pergamino, en la estación experimental. Son datos que surgen de la tesis doctoral de Victoria Buratovich. Acá lo que vemos nosotros son lo que está señalado con M, son monoculturas de avena, de triticale y vicia. En el eje de las Y vemos la materia seca aérea de los cultivos de cobertura, y lo que vemos, entre otro valor, es la materia seca aérea de las malezas. En monocultura, en una relación 1:1, es decir, son 250, la densidad total son 250 plantas totales, entonces la relación 1:1 son 125 y 125 de cada componente, y en la relación 3:1 son 3 veces más gramíneas que la leguminosa en esta relación, avena vicia, triticale vicia, y la mezcla triple, avena triticale y vicia, donde ahí tenemos 1,5, 1,5 y 1 la relación. Y un tratamiento de barbecho químico como control negativo. Lo que se observa es que con niveles de materia seca aérea de cultivos de cobertura elevados, esto es en macollaje y estado vegetativo de vicia y macollaje de las gramíneas, y esto es en madurez del cultivo de cobertura. Lo que vemos que con altos niveles de materia seca aérea, la materia seca aérea de malezas, la materia seca aérea de malezas disminuye de manera importante. Lo que vemos además es que, como dato, se pueden alcanzar niveles de inhibición muy importantes, ya digamos en etapas tempranas, si uno lo compara con valores de un barbecho químico. Lo que vemos de manera interesante es que, variando la proporción en 250 plantas, no habría una diferencia de comportamiento entre los componentes. El elemento clave es que, por ejemplo, una consociación
de avena vicia en cualquiera de las dos, en una relación 1-1 o 3-1, genera un nivel de materia seca aérea tal que disminuye la materia seca aérea de malezas. Estas son materias seca aérea de malezas en general. No hay una discriminación entre malezas drivers y secundarias, ¿no? Malezas driver en este caso para nuestra zona son rama negra y raygrass, respecto del resto que acompaña al sistema. Pero lo que es importante ver es que el fuerte componente, o disminución, perdón, de la materia seca aérea y en el número de malezas, conforme aumenta la materia seca del cultivo de cobertura. Cuando analizamos estas mismas consociaciones, aquí tenemos las 3 monoculturas, las 3 combinaciones binarias y la consociación triple. Lo que vemos aquí es la tendencia temporal de lo que es el cultivo de cobertura en pie, ¿no? Estamos alcanzando niveles de 7.000 kilos, por ejemplo, para este año, en las monoculturas, con una fuerte disminución en el número de, en la materia seca aérea de malezas, si lo comparamos con los valores que se encuentran en un barbecho químico. Lo que se puede observar es que cuando se consocian estas 3 especies, los niveles de materia seca aérea aumentan, y conforme aumentan también tenemos una disminución importante, hasta no registrar prácticamente a madurez del cultivo de cobertura, materia seca aérea de malezas. Es muy importante además ver cómo al balancear o al consociar estas 3 especies, cambian los comportamientos de producción de materia seca. Porque si analizamos avena en monocultura y vicia en monocultura, cuando las analizamos consociadas, vemos cómo se incrementa de manera importante la producción de materia seca aérea y la disminución de la materia seca aérea de malezas. Después vamos a volver, esto es el cultivo de cobertura en pie, vamos a volver sobre la cuestión de la dinámica del residuo. Pero en definitiva, una consociación de materias, de especies, gramíneas y latifoliadas, como en este caso tenemos avena o triticales con vicia, podemos alcanzar niveles de materia seca aérea que están alrededor de los 8.000 kilos, 9.000 kilos, dependiendo de la condición del año, que ejercen un fuerte efecto inhibitorio sobre la materia seca aérea de malezas. Esta misma figura, lo que vemos acá son la tendencia temporal en 2 años consecutivos, es decir, a las figuras anteriores le hemos agregado los datos del año subsiguiente. Y tenemos, estos son los valores del cultivo de cobertura en pie, donde tenemos los niveles de materia seca aérea son altos, muy altos, y los niveles de producción de materia seca aérea de malezas muy bajos. Es decir, estamos con niveles de materia seca en este caso que han rondado entre los 7.000 a 8.000 kilos. Tanto para la gramínea, para la leguminosa, fíjense que notorio en el caso de vicia, cuando disminuye la producción de materia seca aérea, registramos un incremento en la materia seca aérea de las malezas rápidamente. Cuando hacemos las consociaciones, vamos a ver, las consociaciones en este caso no presenté las 3, sino solamente las de avena triticale, cómo aumentan la materia seca aérea del cultivo de cobertura con la disminución de cultivo de las materias seca aérea de malezas. Después vamos a analizar qué es lo que ocurre con los residuos. Pero en definitiva, un elemento clave que tenemos cuando trabajamos con cultivos de cobertura, otoños invernales, es la producción de materia seca aérea lo más temprano posible en el ciclo y con niveles
para generar un fuerte efecto inhibitorio que tendrían que generarse en nuestra zona, rondar los 8.000 kilos de materia seca. Con esos niveles se observa una fuerte disminución de la materia seca de malezas. Por una cuestión de tiempo no podemos abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la adaptabilidad que podemos encontrar en algunas malezas a esa condición, como la que podemos llegar a encontrar aquí, que tienen que ver con la presión de selección que ejerce el cultivo de cobertura sobre determinado biotipo de las malezas, que, al igual que un herbicida, empieza a generar selección a esas condiciones. Y son los efectos que estamos visualizando ahí en las figuras. Cuando pasamos a analizar los residuos, que habíamos visto hoy, que mencionamos que tiene un fuerte componente en la dinámica de emergencia y en la demografía, y está asociada a la cantidad de residuo que deja el cultivo de cobertura, como también a la calidad, es decir, a la durabilidad que tiene ese cultivo dentro del sistema. Ese residuo dentro del sistema, perdón. Para tener una idea, estos serían los procesos donde tenemos un residuo sobre la superficie del suelo, tenemos un efecto, el residuo del cultivo de cobertura va a tener un efecto obviamente sobre la radiación solar, sobre la marcha de la temperatura, sobre la marcha de la precipitación, de la humedad en el suelo y sobre los niveles de oxígeno. Ahí va a haber señales, las que aparecen en rojo, son señales que disminuyen en este caso, por ejemplo, la germinación de maleza, es decir, eso va a depender de la cantidad de residuo que tengamos, y a partir de un banco de semillas, ¿no es cierto? Semillas que están dormidas, semillas que tienen que despertarse, germinar y emerger, bueno, tenemos un efecto de inhibición sobre el banco activo de semillas que pueden cortar la cantidad de semillas que van a germinar, señales que interfieren en las señales que mencionábamos, como si también efectos que tienen que ver con lo que ejerce el residuo fresco, la liberación, por ejemplo, de aleloquímicos, que van a disminuir la emergencia de malezas, la interferencia física, que va a generar esa cantidad de residuos sobre la cantidad de malezas. Es decir, son efectos que ese residuo va a generar sobre el porcentaje de malezas emergidas. Ahora bien, en función de la cantidad, si tenemos una baja cantidad de materia seca de cultivo de cobertura, el efecto que puede llegar a generar sobre el mantenimiento de la humedad del suelo, una baja cantidad de residuo, puede favorecer la emergencia de malezas. Entonces, hay situaciones donde el sistema tiene niveles de residuos que son bajas, 4.000, 5.000 kilos, podemos tener efectos donde el residuo esté favoreciendo la emergencia más que atenuándola. Y son las que aparecen aquí, las cajas que aparecen en verde, que son procesos que el residuo favorece la emergencia de malezas. Esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque la combinación de cantidad de residuo y calidad de residuo es la que nos va a dar que tengamos una disminución de la germinación, es decir, que las semillas se despierten del banco y germinen, y una disminución de la emergencia, ahí va a jugar un rol importantísimo la impedancia física, pero también hay que considerar que en función de la cantidad de residuo que tengamos, podemos tener mayor germinación y emergencia en una condición de residuo que en una situación de barbecho químico. Por cuestión de tiempo no vamos a presentar esos datos, pero es un efecto realmente notorio. Volviendo a las figuras anteriores, ahora lo que vamos a analizar, en las mismas monoculturas y en las consociaciones binarias o triples, en este caso, la marcha de la materia seca aérea de malezas en función de la materia seca aérea del residuo. Es decir, cuando vemos que tenemos niveles importantes de residuos, es decir, a la finalización del cultivo de cobertura, por ejemplo, tomemos el mes de diciembre, los niveles de producción de materia seca aérea de malezas disminuyen de manera importante. Ahora bien, como lo podemos visualizar aquí,
Un elemento importante cuando hablamos hoy no solo de la cantidad de esa materia seca aérea de residuo, también es importante la durabilidad de ese residuo, es decir, tratar de mantener la mayor cantidad de residuo posible a lo largo del ciclo del cultivo de verano, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cultivo de soja es importantísimo tener un alto nivel de residuo para poder permitir al cultivo cerrar surco, interferir, por ejemplo, en la primera generación de yuyo colorado y atenuar la emergencia de la segunda cohorte o segunda generación que se puede dar para nuestra zona a mediados de diciembre. Eso es clave, tener un alto nivel de residuo. Si analizamos, por ejemplo, lo que ocurre con esta variedad de avena, fíjense que en un mes estamos perdiendo casi el 60% de la materia seca aérea del residuo. Y concomitante ocurre eso, tenemos un aumento de la materia seca aérea de las malezas. Por eso la consociación, cuando uno consocia en una mezcla, ya sea en una consociación binaria o terciaria, como en este caso, los niveles de materia seca del residuo aumentan, pero también aumenta la durabilidad de ese residuo, y nos permite llegar casi al final del ciclo del cultivo de verano sin emergencias y con una muy buena cobertura del residuo. Allí es clave ese nivel de materia seca que estamos manteniendo. Conforme, en este caso juega un rol importante la impedancia física de ese residuo. Conforme nos empecemos a disminuir la cantidad de residuo a niveles que estén entre los 4.000 a 5.000 kilos, para nuestras condiciones, en esa condición tenemos emergencias que son mayores bajo los residuos que fuera. Que era la misma figura que habíamos visto que en el caso anterior, solo que en vez de analizar los cultivos en pie, analizamos la marcha de los residuos, lo que se observa es obviamente el mismo efecto, es decir, conforme el residuo disminuye, podemos tener picos de emergencia, como en este caso, mediados, ya estamos hablando de febrero, con picos de emergencia avanzado el ciclo del cultivo. Lo importante de este análisis, cuando uno analiza el seriado temporal, es ver cómo se va dando la interferencia del cultivo de cobertura en pie con ese residuo. Es decir, los niveles que puedo estabilizar entre 8.000 a 9.000 kilos de cultivo de cobertura en pie, y niveles de residuos que se mantengan lo más estable a lo largo del ciclo del cultivo. Pero no solo en una campaña, sino a lo largo de los años. Entonces es importante tener en cuenta ese mantenimiento de la productividad, como en estos casos, donde analizamos que donde el residuo disminuye tenemos un incremento de la productividad de malezas, pero nuevamente el cultivo de cobertura en pie vuelve a incidir sobre la dinámica poblacional, sobre la competencia y además sobre el enmalezamiento de malezas de verano. Cuando querramos tener alguna comparación, tenemos los niveles de enmalezamientos que hay en un barbecho químico en el mismo lote, donde se pueden observar las fluctuaciones que son muchísimo más altas, ¿no? Si bien hay enmalezamientos en los cultivos de cobertura, lo que ocurre en un barbecho químico es mucho mayor. En definitiva, para finalizar, el aporte de los cultivos, nosotros cuando queremos hablar de integración de enfoques, no estoy hablando de un manejo integrado, sino de un manejo de malezas integrado, que es diferente, es una integración de enfoque. Tenemos los campos que podemos trabajar sobre la prevención de las invasiones, podemos trabajar sobre utilizar métodos alternativos que van desde la habilidad competitiva al control mecánico. El papel que le cabe a los cultivos de cobertura es muy importante. Aquí está lo que tiene que ver cultivos de cobertura y la dinámica que tienen dentro del ciclo en pie o en residuos, y la dinámica que juegan con los herbicidas. Es clave entender el rol que tiene un cultivo de cobertura, tanto en pie como su residuo, en la eficacia y eficiencia de un herbicida. Eso es
realmente importante, es complejizamos el sistema, complejizamos las decisiones. Y el otro punto también que tiene que ver en esa integración de enfoques es el aumento de la eficiencia de los herbicidas, obviamente que tiene que ver con el conocimiento de las malezas y el timing de cuándo utilizar un cultivo, un herbicida conforme a cómo está funcionando la maleza. Lo que tenemos que tener claro es que los cultivos de cobertura vienen a sumarse a una situación complicada que tenemos en el control y manejo, pero nos permiten tener una alternativa cultural que viene a sumarse a esa integración de enfoque. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disponibilidad de las preguntas.